Los trastornos de la conducta alimentaria, que suelen ser más comunes en mujeres, pero también en adolescentes. La prevalencia y las características más comunes de estos es de lo que el día de hoy estaremos platicando. Bienvenidos a Bien Nutrir. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy estamos con ustedes para presentarles un tema que es muy serio, muy delicado y que muchas veces no nos damos cuenta, pero afecta a un gran número de nuestra población. Así que bueno, les estaremos platicando, Moni, acerca de trastornos de la conducta alimentaria el día de hoy. Hola Yare, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente y con todos nuestros amigos que nos escuchan. Y sí, la verdad es que el día de hoy el tema es un poco severo, se presenta cada día con más frecuencia este tipo de conductas en tanto niños como adultos y pues ha surgido de las inquietudes de todos ustedes, es por eso que el día de hoy pues estaremos abordándolo, Yare. Así es, Moni, y sobre todo porque es un trastorno que se presenta en una edad muy vulnerable. Como lo decíamos, es mucho más común en esta etapa de la adolescencia y que puede tener una aparición en el transcurso de la misma, desde el inicio hasta el término, incluso ya entrando a la vida adulta, pero los daños, la consecuencia y la alteración a la salud que puede tener pueden resultar muy graves y que no podemos, Moni, olvidarnos de que estos trastornos de la conducta alimentaria también tienen un origen multifactorial, pero sí están relacionados pues con aspectos psicológicos y psiquiátricos y que de hecho están considerados dentro de los trastornos psiquiátricos, ¿no, Moni? Sí, Yare, definitivamente la etapa de la adolescencia es donde la persona es un poco más vulnerable, sin embargo esto no quita que en cualquier etapa se pueda desencadenar uno de estos trastornos y lo importante de todo es qué tan temprano se pueden identificar. Claro. Sabemos que esto es bastante complejo y se requiere de todo un equipo multidisciplinario, pero la intervención tanto psicológica como nutricional, médica sin lugar a dudas, es lo más importante para poder dar esos primeros pasos que son reconocer cuando se tiene un trastorno y acercarse al profesional adecuado para ir sobrellevando esta parte. En el caso de los niños, estábamos diciendo ahorita que en los adolescentes es donde más se presenta, sin embargo ya tenemos en etapa escolar y preescolar también trastornos de la alimentación, ¿no? Niños que se presentan con estos episodios de no querer comer, de rechazar los alimentos, que suelen ser los síntomas más o los datos de preocupación, de alerta, de encender los foquitos en aquellos niños que vemos que no quieren comer para nada, que empiezan a hacer periodos de ayuno importantes y que al relacionarlos o al preguntar, pues al parecer no está como ligado a ningún tipo de enfermedad, sino que el origen puede ser alguna situación escolar, alguna situación con los compañeros, situaciones que se estén viviendo en el hogar, en casa, y que pueden conllevar este tipo de comportamientos, ¿no? O el lado contrario, niños que padecen episodios importantes de ansiedad y que empiezan a comer una cantidad estratosférica de alimentos que pueden o no ser de un contenido elevado de calorías. Así es. O de otro tipo de alimentos, pero que empezamos a notar que los consumen con una frecuencia y cantidad importante. Sí, esto que tú comentas, Moni, respecto a la importancia de una detección que sea muy a tiempo, pero que al mismo tiempo se vuelve difícil. Sí, claro. Porque quienes empiezan a presentar este tipo de trastornos también se vuelven muy hábiles y saben ocultar muy bien, incluso desde su apariencia,
pero hasta la manera en cómo están consumiendo sus alimentos. Y por eso es que muchas veces los papás o el círculo más cercano no se dan cuenta de manera inmediata hasta que ya empiezan a tener signos y síntomas muy característicos que ahora vamos a ir mencionando. Pero bueno, esta parte de la detección y la importancia de ir haciendo este manejo conjunto con psicología. Y tú decías, bueno, es que hay niños que dejan de comer, pero por otro lado hay niños que también empiezan a comer ya porciones más grandes. Y entonces aquí vale mucho la pena hacer esta diferencia y especificar que sí son trastornos de la alimentación, pero tienen una clasificación, ¿cierto, Moni? Claro, por ejemplo, en los niños cuando no se tiene la ingesta adecuada, estaríamos abordando o del lado de una anorexia, que así se le conoce como anorexia infantil. Es muy diferente, el término sé que suena como es muy científico y todo, pero bueno, esta enfermedad es un trastorno donde se caracteriza precisamente porque la persona deja de ingerir alimentos a propósito y sí se tiene aquí el tema de una autopercepción totalmente dañada o alterada. Claro. Entonces, no nos perdamos, aquí los niños también lo pueden manifestar y no necesariamente hasta que sean adultos, ¿no? Entonces ahí la autopercepción es puede ser que tenga el niño temas de obesidad, de sobrepeso y que lo esté manejando de una manera errónea y bueno, lo conlleve a la anorexia, ¿no? A querer verse totalmente de otra forma y empezamos a tener otras alteraciones a nivel psicológico y a nivel físico. Esto es niños que se provocan el vómito, niños que tienen pues malos hábitos de que se la viven tomando agua todo el tiempo y es todo lo que consumen o buscan tener alimentación muy limitada, dietas muy restringidas, que nadie los está presionando por no comer, sino que solitos empiezan a tener ese pequeño dato, ¿no? Entonces, ahí son pequeños episodios donde los papás deben estar muy atentos para poder identificarlos, Yare. Sí, porque puede ir algo que se esté presentando de manera muy gradual y que ellos, como lo decíamos, no se estén dando cuenta, ¿no? Y estas conductas en la anorexia, como decías, infantil o bien anorexia nerviosa, que también se conoce, va con estos pues signos de que empiezan a disminuir su consumo de alimentos o se empiezan a servir porciones muy pequeñas, Claro. El tamaño de los platos que utilizan, que tiende a ser también muy característico para masticar lentamente. Sí, para que visualmente a ellos no les afecte, ¿no? Porque de pronto tú les dices, bueno, te vas a comer 2 nopales y es más, ni siquiera a un paciente que tiene anorexia no le puedes hablar de cantidades, porque ya le resulta demasiado todo, ¿no? Pero el solo hecho de decir, come un nopal y come una manzana y una tortilla, aunque no menciones uno, pero digas manzana, tortilla, nopal, ya en su mente ya resulta demasiado, ¿no? Sí, el manejar ciertos alimentos también, ¿no? Por ejemplo, lo que implica quizá comer un poco de arroz, media tortilla, o sea, hay alimentos con los que empiezan a tenerse esa guerra interna de sí quiero, porque incluso el apetito no se va, está demostrado en los artículos que justo el apetito está intacto, solo que hay algo más fuerte y empiezan a alterarse pues ya cuestiones en el cerebro a nivel de cerebral donde nos dice, bueno, ya no comas, y se empiezan a mandar mensajes que dicen eso está mal, y lo empezamos a relacionar con ciertos alimentos. Así es, y particularmente en el caso de la anorexia, Moni, primero esta conducta con los alimentos, pero también se puede acompañar con un consumo elevado de agua o de algunas otras
bebidas que aparentemente no contienen calorías, ¿no? Porque es gente que está muy atenta a las calorías y que te aseguro que las cuentan mejor que tú y yo. O sea, lo saben Sí. perfecto y te dicen, estoy comiendo 1000 kilocalorías y tú dices, ¿y de dónde ¿De dónde lo sacaste, no? sacaste? ¿Cómo hiciste Pero ese son cálculo? muy exactas y bueno, 1000 kilocalorías de hecho es muchísimo para ellos. O sea, tienen una restricción calórica impresionante y entonces toman agua, toman café e incluso hay quienes llegan a abusar de sustancias desde nicotina o hasta algunas otras, ya algún tipo de drogas, justamente para compensar esta restricción de alimentos que tienen en el día. Claro, y por eso es la importancia de que muchos de estos trastornos, Yare, se originan en la niñez y en la adolescencia. Si Ujú. no les prestamos atención, puede ser que tengamos un adulto ya con complicaciones importantes, ¿no? Los temas que sin duda hemos manejado en la consulta han sido muy, muy intensos. Hemos tenido pacientes que sí tienen todo un conflicto de comer un cacahuate, un pedacito de cualquier cosa, ¿no? Entonces sí Sí. estamos hablando de daños a la salud. ¿Qué podrían manifestarse, por ejemplo, en tu opinión, de físicamente? ¿Cómo encuentras a estas personas? Digo, la anorexia sabemos que ya es muy evidente en los casos extremos, pero Claro. cuando inicia, que es lo que queremos tratar en este episodio, ¿cómo detectar las primeras quizá reacciones o qué podríamos estar viendo cuando decimos ese niño, ese adolescente o el adulto, porque son los mismos Ujú. síntomas o más bien signos, porque se ven? ¿Qué es lo que podríamos estar esperando observar en ellos y que ya nos pondría en una conducta de riesgo? Cambios en el estado de ánimo, Ajá, deshidratación, la piel reseca, mucho cansancio, es cansancio, pero al mismo tiempo acompañado de debilidad. Quieren estar durmiendo todo el tiempo. Ya conforme van evolucionando, empieza a haber pérdida de cabello que se va volviendo muy evidente. Y conforme siguen evolucionando, em, hay una disminución. Por ejemplo, hablando de esta etapa en la que se presentan niños, adolescentes, en donde es una etapa de crecimiento y que debería de haber una ganancia, una formación empieza a haber una disminución del músculo. ujú, Esto que está, en teoría debería de estarse ganando, se va perdiendo la masa ósea y este riesgo a fracturas que se va volviendo muy común, y que son justamente los indicadores por los que los papás se empiezan a dar cuenta. Y en el caso de las mujeres, cuando ya son adolescentes, que empiezan a presentarse alteraciones en los ciclos menstruales, ¿no, Moni? Que esto también es característico, sobre todo en las adolescentes. Ya en mujeres adultas con problemas de anorexia no siempre es un parámetro tan confiable por temas de uso de anticonceptivos y demás, pero en el caso de las adolescentes, cuando se empiezan a interrumpir los ciclos menstruales por periodos de más de 3 meses, también es un dato de alerta y estos signos a los que hay que ponerles mucha atención porque generalmente las chicas empiezan a ocultar su figura con prendas, o sea, se ponen muy mucha holgadas, ropa, ¿no? Mucha ropa, muchas una capa capas. sobre otra Sí, y muy holgadas justamente para que no se perciban, o sea, el resto, los que están junto con ellos, de la delgadez tan extrema que están empezando a tener. así es. Y bueno, estos datos son los, podemos decir, iniciales o intermedios, hasta los más severos, ¿no? Que es finalmente de lo que se tienen las complicaciones, que son afecciones en el corazón, y es donde usualmente ya la persona se da cuenta de que tiene un problema, aunque continúa la negación. Recordemos que todos estos trastornos está muy presente el nada sencillo de la aceptación, ¿no? De que tengo Sí. el problema, y es ahí donde la terapia psicológica, incluso psiquiátrica,
se necesita, ya que si no tenemos una persona, un niño, un adulto consciente de lo que tiene, no podemos iniciar una terapia nutricional tampoco, porque no va a ser sencillo que se coma, no digamos calorías ni nada, una galleta más, una tortilla más o algún alimento muy sencillo, no nos va a ser fácil de incorporarlo. Sí, de hecho, muchas veces el primer paso en el tratamiento es el apoyo psicológico y después ya entramos nosotros como nutriólogas y nutriólogos para seguir dando este tratamiento en donde ya lo nutricio va a jugar un papel de recuperación fisiológico, pero no podemos avanzar si la parte psicológica no se ha trabajado. Y en efecto, o sea, primero están los signos, o sea, cómo yo me puedo dar cuenta de que alguien tiene anorexia porque lo veo, pero hay muchos otros que no se ven, ¿no? Claro, O sea, lo que tú decías, lo cardíaco, o sea, hay las niñas o los niños se nos pueden desmayar y de pronto dicen, no, es que estaba haciendo mucho sol y por eso, pero también es otra consecuencia de el que empiecen con problemas de acidez de manera ya crónica, ¿no? Bueno, empieza y se va haciendo más crónico, pero son estos signos, estos síntomas a los que no les podemos dejar de poner atención y el comportamiento, las conductas. O sea, hay chicos y chicas que empiezan a hacer muchísimo ejercicio y entonces se vuelve para ellos una regla el tener que realizar 2 horas de ejercicio diario y estarse pesando constantemente y estarse midiendo constantemente y estarse viendo ante un espejo y esta alteración de la imagen que tienen porque y también está en los artículos científicos se especifica mucho cómo ellos cuando se miran al espejo se perciben con volúmenes hasta de 10 veces mayores al que realmente tienen. Entonces, es esta percepción alterada de su imagen corporal, ¿no? Y la insatisfacción que presentan. Claro, y otro de los riesgos de la anorexia es que recuerden que el cuerpo se adapta. Entonces, al igual que muchos otros estados patológicos, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué decimos, cómo puede estar viviendo con esa cantidad de calorías? ¿Cómo puede estar en tanto riesgo y no parecer normal, ¿no? Poder hacer todas sus actividades. Bueno, hay un periodo de adaptación y ese lo van a mantener siempre, a menos que ya lleguen al estado de peligro extremo, donde de verdad ya va a haber complicaciones, pero si no, el periodo de anorexia puede prolongarse por años, Y otra de las consecuencias es que se manifiesta depresión y está muy asociado con trastornos de este tipo, ¿no? De sentimientos de soledad, de no comprensión por los demás. Entonces, es por eso la importancia de que el tratamiento sea lo más oportuno, lo más temprano posible para evitar las complicaciones tanto físicas como psicológicas. Así es. Y que, como bien dices, puede durar años y en algún momento la anorexia sí va a requerir de una hospitalización. Entonces, el estar muy atentos para identificar aquellos casos que sí pueden ser tratados de manera ambulatoria en casa con el apoyo psiconutricio, pero también aquellos que sí ya van a requerir de este grado de estar en un hospital porque han llegado a un estado en el que requieren una intervención de una alimentación por sonda para poder ayudar, para que ese paciente se recupere, ¿no? Exactamente. Y finalmente, en este trastorno de la anorexia, bueno, ya decíamos todas las emociones y todo lo complejo que es, Yare, pero ¿qué pasa en el otro lado de la moneda de los trastornos de la alimentación? ¿Qué pasa cuando hablamos de bulimia o de los comedores compulsivos, que son las 3 entidades que podemos tener en este tipo de enfermedades? Un niño, un adolescente, el adulto que tiene bulimia,
va a reflejar datos totalmente diferentes a lo que veíamos en la anorexia, ¿no? Vamos a encontrar personas con normopeso, o sea, peso adecuado, Sí. que no tengan quizá físicamente alguna alteración que se perciba como en la anorexia, pero sí tenemos alteraciones psicológicas de igual gravedad que nos pueden llevar también a un desenlace tremendo. Sí, y que en efecto son personas que tienen un peso normal, incluso personas con obesidad, y también hay cierta raíz con esta insatisfacción de la imagen corporal. Y quizá alguno de los signos que sí pudiera ser visibles, porque realmente en el caso de la bulimia, como bien lo dices, no es algo que se note tanto, pero en aquellos que después de un atracón tienden a provocarse el vómito, sí empieza a haber estos signos a nivel tanto en los dedos Claro. por el ácido, pero también en la misma, en toda la cavidad bucal, ¿no? O sea, sí empieza a haber una erosión del esmalte, las piezas dentarias, se pudieran ser como los más visibles porque ese se oculta mucho más que una anorexia. Por la anorexia, alguien que empiezas a ver más delgado y que hace Lo mucho ves, ¿no? Te calor y llama la súper atención. tapado, exacto, te inquieta, pero alguien que tiene bulimia y que ves comer a la par que tú o que incluso de pronto Más que más, tú, claro. no sospecharías, ¿no, Moni? Que tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, pero que finalmente sí va a conllevar o está más bien acompañado con estos trastornos emocionales, que creo que ese es mucho el punto clave y por eso la importancia de la psicología. Y creo que lo marcabas muy bien, Yare, en este punto de que incluso quien come más que nosotros, hay que estar atento a los niños que de repente llegan a algún lugar y comen vorazmente. De hecho, se refiere así en el DSM-4 o Sí, 5, no sé qué versión, creo que es la 5 cinco ya, ya. donde se refiere así, ¿no? El episodio del atracón, que es una ingesta de calorías impresionante en un Sí. periodo muy corto de tiempo y que tenemos que detectarlo. O sea, una cosa es un niño, un adolescente que le llama la atención un alimento, nunca lo ha probado, es clásico eso de abalanzarse sobre el plato de botana y verlo, a un niño, una persona, un adulto que tiende a hacerlo ya constantemente y que empezamos a detectar que, pues sí, come una cantidad impresionante y que a lo mejor en el peso se mantiene o que de repente desaparece y por horas, quién sabe dónde está, cuando se está comiendo. O sea, empezar a notar ese tipo de comportamientos. Creo que es la idea del episodio de hoy, no tanto darles como una Cátedra cátedra de los científica. trastornos de la alimentación, sino realmente entender que se pueden presentar Identificar. en los niños, en los adolescentes, Ujú. en un adulto, identificarlos para poder brindar la ayuda y la asesoría necesaria, incluso como profesionales de la salud. No Claro. todos estamos capacitados para dar el tratamiento a los trastornos. Sí, y también considerar que en estos pacientes que presentan bulimia, algo que también pudiera sí llamar la atención es que después de esas comidas abundantes en 5 minutos, sí hay una manifestación de un sentimiento de Culpa. culpa, ¿no? Algo que Ujú. hablábamos en uno de los episodios, pero eso es algo y que puede ser muy variable. Eh, em, Puede ser que ahorita que terminé de comer muchísimo me sienta muy culpable, pero en 2 horas, Lo vuelvo que a es hacer. una de las características, que son atracones en periodos de tiempo breves, Ujú. yo me vuelvo a comer lo mismo o más, Sí. ¿no? Y viene otra vez acompañado de este sentimiento de culpa y es este círculo y en el que en algún momento también por eso viene el vómito provocado, ¿no? Y es parte del manejo o mal o buen manejo de la ansiedad.
todos tenemos ansiedad, pero sí necesitamos canalizarla. Sí. Por eso también cuando en los planes de alimentación, incluso a veces llegamos a poner alimentos de cuando te dé ansiedad, cuando sientas que no, esto, ¿no? Sí. No es lo mismo comerse un refrigerio saludable a que se coman 2 pizzas así gigantescas, ¿no? Lo ejemplificábamos también cuando hablábamos de obesidad y de esta película que mostraba muy bien los episodios de atracón. No todas las personas van a llegar a este grado tan severo, es a donde nos queremos enfocar hoy nuevamente, insistimos, en que sí se debe de identificar cuando hay pequeñas señales de un niño, de un adulto que tiene ahí una alteración en la emoción, alguna situación que lo está molestando y que no está sabiendo llevar una alimentación correcta. Claro, porque hay que tener muy presente que es un trastorno de la conducta alimentaria, es un trastorno psiquiátrico. Entonces, tiene un origen, una raíz en aspectos emocionales que se tienen que tratar. Al niño que fue víctima de bullying por ser el gordito, en la etapa de adolescencia, adulto, puede ser alguien con anorexia, puede ser alguien con bulimia. Por eso el cómo nos dirigimos también a nuestros pares y a los niños y a los mayores. Y hay otros trastornos que están considerados como de la conducta alimentaria, pero bueno, los más importantes, estos que tú mencionabas, Moni, bulimia, anorexia, comedor compulsivo, también está el comedor nocturno, ¿no? Claro. Y son muchos, pero el que empecemos a identificar y que, como tú decías, se nos enciendan las antenas para que cuando estemos cerca de alguien podamos empezar a hacer una sospecha, porque de verdad los daños a nuestra salud, yo siempre hago énfasis en eso, pero en el caso de bulimia, anorexia, hay muchos órganos y sistemas que empiezan a fallar de manera irreversible. Exacto, ¿no? Y como se presenta en una etapa muy temprana, pues se puede tener no va a haber calidad de vida a largo plazo, e incluso los trastornos, particularmente de la anorexia, sí tienen una alta tasa de mortalidad en quienes los presentan, ¿no? Entonces es un tema muy serio, no deja de ser una enfermedad y como tal se tiene que tratar. Así es, Yare, y pues también comentarles, invitarlos a que también por eso existe la consulta nutricional. Para cualquier duda, para cuando detectan algo, para una inquietud, para una orientación, es importante acudir con el nutriólogo, es importante una consulta también médica, saber cómo estamos para que en caso de detectar estas conductas de riesgo se puedan tratar. Así es, Moni, muchísimas gracias, siempre es un gusto. Igualmente, Yarek, feliz día a todos y hay que estar atentos con este tipo de enfermedades. Así es, muchísimas gracias y lo seguimos esperando en el Hospital Florencia, Torre Médica número 2, consultorio 605. Y a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Muchas como Bien gracias. Nutrir. Gracias.